No queda casi nada ya para que llegue la Comic Con San Diego a Málaga. Una cita que, como sabréis si estáis viendo este programa, es histórica, ya que es la primera vez que la gran feria del friquismo sale de Estados Unidos, llega además a España y llega además a Málaga. Por esa razón lanzamos en la Diana La Friquiana, nuestro espacio friki, uno en el que hemos estado pues haciendo entrevistas durante un tiempo con creadores de contenido y personalidades expertas en el mundo friki. Esta semana lo hacemos con Jesús Maruán, que es el copropietario de Akira Comics, una empresa dedicada a la venta de cómics, como su nombre indica, y a otro tipo de productos del sector. Con sede en Madrid, aunque ha ido creciendo mucho durante los últimos años, no ha perdido esa esencia de pequeña empresa cercana al público. Ha escalado en los últimos años, como hemos dicho, en el mundillo. De hecho, ha ganado un gran premio en la Comic Con San Diego y es hoy invitado de la Friquiana. Con él charlaremos sobre la Comic Con, sobre todo el mundillo de superhéroes. Ya sabéis que es dentro del mundo friki los que a mí más me gustan, ¿no? Vamos a hablar de DC, de Marvel, Peacemaker, Doomsday, todo eso. También hablaremos de manga y de anime, y también hablaremos de todo lo relacionado con su empresa, ¿no? Todo ese crecimiento, cómics, etcétera. Pero antes, ya sabéis que en este mismo canal tenéis contenido de la Friquiana, es decir, es entrevistas con el Martín Losada de Multifambers, Lady Under de Lady Under, y con Pilopi del Sendero del Friki. Pero además tenéis en este mismo canal, o en estos mismos canales, todo lo relacionado al otro podcast que hace la Diana, que se llama La Diana, que es el espacio, digamos, o el podcast de actualidad social / política. En él tendréis, entre ellos, el primer programa de la tercera temporada de La Diana. Parte de esta entrevista, de hecho, está en ese primer programa al final, que lo tenéis desde este domingo, es decir, desde ayer para vosotros. En fin, que tenéis todo ese contenido, todo el contenido anterior de la Friquiana que os podéis ver cuando terminemos esta entrevista. Y ahora sí que sí, os dejo con la entrevista con Jesús. La Friquiana, el espacio friki de la Diana, pilotado por Samuel Saborido. Jesús, bienvenido a la Friquiana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Samuel? Muchas gracias por la invitación y bien, aquí dispuesto a hablar de todas estas cosillas que tanto nos gustan a todos. Perfecto. La primera pregunta, que es la única que vais a ver y escuchar la gente que esté viendo la Diana, los que no, la veréis mañana a las 00, estará en el canal la entrevista entera, es qué estás viendo o cómo estás valorando lo que sabes relativo a la Comic Con de Málaga. Lo hemos estado hablando fuera de cámaras y sé que tiene una opinión bastante buena, o digamos bastante bien argumentada de lo que es la Comic Con de Málaga, así que os animo a que lo escuchéis con detenimiento. ¿Qué te parece? Bueno, tenemos mucha curiosidad y como falta mucha información a día de hoy todavía sobre lo que se va a hacer y cómo va a funcionar, porque también es el primer año, pues la verdad es que tenemos sobre todo bastante curiosidad y como visitantes habituales, yo llevo yendo a la Comic Con de San Diego desde el 2013, que fui invitado como jurado al ganar el premio en el 2012. Tú eres jurado el año siguiente, entonces me invitaron a ir. Me gustó mucho y les dije, si tengo salud, seguiré viniendo toda la vida. En ello sigo. Entonces, como visitante de todos los años de allí, de San Diego, tengo muchísima curiosidad de ver hasta qué punto se parece o no se parece, qué detalles, porque, bueno, lo que nosotros más o menos entendemos, que lo que has dicho tú antes que hemos hablado fuera de micro, es que esto tiene pinta de ser una franquicia que una empresa española ha hecho de la Comic Con de San Diego. O sea, los americanos, para que la gente lo entienda, los americanos querían establecerse en Europa, entonces ponen a disposición de alguien, de una empresa que les compre ese nombre, esa licencia, de organizar una cosa que va a poder llevar la marca, el logo, y por lo tanto la fama y el nombre en esa ciudad que sea. Entonces, bueno, pues estaban París, una serie de ciudades de Europa, y Málaga, por una cantidad de dinero que ahora se ha sabido que es bastante grande, pues compró esa licencia. Entonces, a partir de ahí es donde pensamos, bueno, esto se parece a cuando una empresa española pues pone una franquicia de algo americano. Por ejemplo, Starbucks en España es del grupo Sigla, por eso suelen estar al lado de un Vips. Y se parecen hasta cierto modo a los americanos, pero en otra parte no se parecen en nada. Porque a los originales, que son los americanos, que es la empresa matriz de allí, eso pues igual lo sabe el que va a Estados Unidos y ve un Starbucks de allí. Entonces aquí va a pasar igual.
Cuando ocurra, veremos los puntos de similitud. Sobre todo lo veremos los que lo conocemos de habitualmente de allí. Evidentemente, la gente que no tiene con lo que comparar, pues yo creo que le va a parecer increíble y fascinante y maravilloso, sea como sea, porque al final el nombre San Diego Comic Con, se haga en Málaga o se haga en Rusia, pues va a estar siempre, va a estar guay, ¿no? Va a tener ese halo y esa magia de lo que es el mayor evento de un salón del cómic a nivel mundial. Pero luego eso, ¿no? Será para mí, por ejemplo, será interesante esa comparativa, que es como ya ir a la letra pequeña, ¿no? Ver ahí cómo se han hecho ciertos detalles, sobre todo organizativos, porque aquí vamos a hablar de un evento que va a mover mucha gente. Vale que no en la escala de Estados Unidos, allí somos 150.000 personas a la vez todo el rato, es una barbaridad de gente. Y aquí, pues, como el recinto, la información que publica es que tiene un aforo de 20.000 personas, pues evidentemente a la vez un día pues habrá 20.000 personas, pero sigue siendo un desafío logístico grande para lo que suele ser España en este tipo de cosas. Entonces eso también me parece muy interesante, ¿no? De comprobarlo y de verlo y de seguir ese pulso, ver qué opina la gente que lo vive, por ejemplo, de clientes nuestros que vayan a ir, o de gente del sector, pues tipo Leire Yander o Stream Marvel o Pilopi, gente así. Toda gente que ya ha pasado, bueno, no, Dani no, dos de los que han mencionado, Leire Ander y Piropi, ya han pasado por la Frikiana y os animo a ver las entrevistas. Lo siguiente que te quería preguntar era sobre Peacemaker, ¿no? Que siempre empiezo hablando de esta serie, sobre todo porque en fin, me la estoy viendo y tal, pero por lo que hemos hablado, tú te has visto todavía la primera temporada. Y y una pregunta que le quiero hacer a mucha gente es, ¿cómo de lejana? Porque por lo que sé no es cercana. Porque de hecho creo que James Gunn le dijo al actor que no se viese los cómics. ¿Cómo de lejana o de cercana es esta versión de Peacemaker a la de los cómics? Pues para mí mucho. ¿Sí? A ver, tampoco es que me haya leído, sea un experto en los cómics de Peacemaker, pero se trata de hacer una serie que tiene todo el sabor, por así decirlo, de un personaje del universo DC en el audiovisual, pero sin tener que ser un reflejo como un poco siguiendo los tropos habituales, ¿no? Por resumirlo de alguna forma. Y a mí eso me parece bien. Como acabas de decir, solo conozco de la primera temporada, aunque estoy al corriente del cambio de retrocontinuidad que se ha hecho en la segunda, que a mí me parece perfecto. O sea, ha habido mucha polémica con eso en redes, con Sí. que no lo hay, por otro lado, pero bueno. Pero no la entiendo en el sentido de que, a ver, si tú en el tiempo en el que ha pasado de una temporada a la otra has cambiado el propio universo de en el cine y los personajes que salían en esa especie de escena que eran la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ya no van a estar, pues lógicamente solo tienes que arreglar. Además, los cambios en retrocontinuidad no son una cosa nueva. Por supuesto, en los cómics se han hecho 1000 veces, súper Sí. habitual, pero es que incluso en el audiovisual, quien conoce Buffy sabe que Joss Whedon, cuando introduce el personaje de Dawn, que es la hermana pequeña de Buffy, que es la actriz esta Tatchenberg, la que murió hace no mucho, la pobre, pues es un personaje que, claro, lo debuta, pues no sé si es en la 5ª temporada de la serie. Entonces se tiene que hacer ahí un ejercicio de retrocontinuidad tal muy, muy elegante y muy original, porque en el fondo tiene que justificar que ese personaje siempre ha estado ahí cuando no es verdad. Por eso digo que esto se ha hecho muchas veces y si lo haces bien, pues no hay ningún problema. Entonces, por eso veo que es Claro. un Sí. debate bastante absurdo, pero que me pareció muy guay que incluso ese detalle, porque, a ver, aquí lo que no se valora es que James Gunn lo que se le ve es muy preocupado porque el producto final de todo lo que está haciendo en el DCU, que quede chulo. Porque él podía decir, bueno, pues se queda así y tiro para adelante, ¿sabes? O sea, no, yo creo que no le van a pagar más. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que no le van a pagar más porque haga ese tipo de cuidado, ¿no? Así de detallitos que De hecho, le están. viene peor, ¿no? Porque tiene que pagar el dinero de todos los actores de la nueva Claro, Liga de eso Justicia, es. digamos. O sea, Pero lo que sí que se valora es que ahí te das cuenta de alguien que ama tanto su trabajo y lo respeta tanto, y sobre todo al fan que quiere darle una cosa bien acabada. Yo qué sé, es como presentar un trabajo cuando estamos en el instituto. El trabajo puede estar limpio o sucio. Y el trabajo puede estar igual de bien hecho, redactado, ¿no? Pero hay gente que lo tiene lleno de manchas, o se le ha caído un trozo de queso encima o lo que sea,
y hay otros que están limpios, ordenados, o sea, bien estructurados y tal. No sé, nosotros evidentemente quien nos conoce y conoce la librería sabe que es que valoramos eso, valoramos la pulcritud en todo su significado y todo su aplique. Entonces, para mí esto es un ejercicio de un tío que es muy pulcro realmente trabajando. Pero de esa escena, y esto lo hablamos en la primera vez que hicimos la friquiana con Martín de Multifanverse, es verdad que me llegó a convencer, pero te voy a proponer el tema igualmente. Por cronología, se supone que esa escena es como unos meses antes de la película que hemos visto en el cine de Superman. Eh, en esa escena sale Supergirl, que en ningún momento sale mencionada en la película de Superman. Ni en la escena de, ¿tienes un perro? Porque habría sido lógico, sí, es el perro de mi prima. ¿Que tienes una prima? Ni ahí, ni en la banda de la justicia, ¿no? Cuando supuestamente se revela eso, que no, creo que se dijo que es verdad, ¿no? Lo del mensaje de los padres, ¿no? En el que decía a ese harén secreto, ¿no? Y toda esa movida. Cuando la banda de la justicia, Green Lantern concretamente, le dice, pero ¿esto qué es? Tú eres precisamente la amenaza o las que me enviaron aquí a defender a los humanos. En ese momento podría haber mencionado perfectamente, tú y tu prima sois, y no lo hace. A mí ahí sí que me provoca un problema de continuidad. No sé cómo lo ves. Bueno, que a ver, que no te digo que no, pero lo veo algo parecido a lo que nos ocurrió en el caso de Marvel con, a ver, cuando se estrenó La Viuda Negra, la película, y luego la serie de Falcon, donde tenemos a la Fontaine, a la Madame ¿Alegra? Hydra, o como se llame, que realmente ella, su introducción es ¿en cuál es? En Viuda Negra, en la Sí. escena postcréditos, pero realmente ya la conocemos de Falcon. Y tampoco costaba nada, en ese caso todavía más sencillo aún, porque ni siquiera es una construcción de una historia, es alterar el orden de los estrenos. O sea, quiero decir que es que tampoco Disney lo tiene muy difícil. Pensaron lo mismo que en este caso, dijeron, ¿qué más da? Y así salió. Y claro, pierde un poco la gracia de decir, hostia, joder, pues si ya esta ya la conocemos, viene aquí como si fuera una cosa súper novedosa. Bueno, pues en este caso es un poco más dentro del argumento, porque ya tiene que ver con momentos en la línea temporal y tal, pero yo creo que aquí han jugado con la baza de que la serie, o sea, es que es un poco lo que acabo de decir con Disney Plus, de que la serie se va a ver sí o sí, eso, después de la película, y entonces como que querían reservarse, o sea, yo creo que todo viene porque quieren reservarse el impacto de Supergirl para la escena final de la película. Y entonces todo esto está montado de una forma en la que puede quedar raro a nivel de como de continuidad, de línea temporal, pero porque lo que no quieren es que tú vayas a verla en la película, habiéndola visto ya la escena de la serie, lo conozcas, pero tampoco quieren sacrificar esa escena, porque esa escena queda bien. O sea, es en plan de, no queremos perder esa escena, pero no queremos adelantar a la película. Entonces vamos a hacer esto, aunque vaya a haber gente que diga, ya, pero es que en tiempo no debería coincidir. Por eso digo que Claro. tienes razón, pero yo ahí lo veo como una estrategia, por así llamarlo, del orden de mostrarle elementos narrativos nuevos al espectador. Claro, está hecha para que la veas en orden de salida, no igual Eso tanto es. cronológico, pero en orden de salida. Exacto. Hemos mencionado, o lógicamente, la película de Superman. Hemos estado hablando fuera de cámaras y me has dicho que la has visto y que te ha gustado. Quiero que me cuentes qué valoración haces de la película o si crees incluso que es la mejor adaptación de los cómics del personaje. ¿Qué te parece? A mí la primera de Superman, la de Richard Donner, me parece la mejor película de Superman que hay hecha, no porque sea fiel al cómic, sino porque es la que tiene a ver, tiene unos efectos visuales que aguantan muy bien el paso del tiempo porque fueron muy revolucionarios. Lo dice una persona que la vio de muy niño y le impactó para toda la vida. Así acabó, pues siendo librero y friki. Porque realmente en las noticias, yo recuerdo de pequeño decirme mi madre, recuerda que esto es mentira, que hay niños que se están tirando por la ventana con una capa en la Hostia. puesta. Claro, porque era tan convincente. Nunca en la vida se había visto efectos tan convincentes de lo que él hace volando y tal. Y claro, pues sigue aguantando el paso del tiempo. La ves hoy en día y bueno, hay algunos cromas que se notan, pero le pasa como al Imperio Contraataca, que es 2 años después, que tiene una maestría tan grande del acabado de los efectos, o muchos que tienen El Señor de los Anillos, que seguirán pasando los años
y también seguirán aguantando. Entonces, a mí me parece que es la mejor porque sin ser un guión muy fiel a los cómics, porque está muy bien escrito. Mario Puzo, que es el escritor, algo sabe de escribir, es el autor del Padrino y está muy bien guionizado y además tiene muy buenos actores que contribuyen a ello, un elenco de actores magnífico y encima tiene a un Superman. Christopher Reeve consigue hacer para mí la mejor interpretación de los dos papeles porque simplemente con su postura corporal consigue transformarse en uno y en otro. De hecho, lo vemos cuando está a punto de revelar su identidad a Lois después de la cita con el vuelo, que está ahí, tiene dudas, entonces se quita las gafas, se pone recto, le cambia la voz. De hecho, en inglés se nota más porque en inglés la voz que él pone como Clark Kent es como más caricaturesca. Y ahí ves que es un actor tan bueno que haciendo así le ves cambiar y ya no es una cuestión de las gafas y del peinado, es de todo, ¿no? Como alguna vez he leído, porque Clark Kent tiene que pasar como un tío cualquiera, nadie se fije en él. Claro. Ese es el rollo de Superman. Entonces él consigue eso, consigue ser una persona que por eso es un poco torpe, porque bueno, no repararías en él para darte cuenta que si te lo fijas bien, se parece a Superman, obviamente. Entonces esa película por eso siempre me ha parecido la mejor. Luego, pasan los años, ninguna me convence, pero además es mi personaje favorito de los cómics junto con Lobezno y Spider-Man. Entonces, nunca he encontrado una adaptación de él buena. De hecho, esa tiene una serie de cosas que están bien, pero luego a partir de ahí va a peor. Hasta llegar a Zack Snyder, donde siempre se ha revelado que los guionistas ya no es que no supieran del cómic que hablan, como en el caso de Mario Puzo, es que encima eran malos, porque Mario Puzo tiene una cosa buena aunque no se haya leído un cómic, y es que él como escritor y guionista es magnífico, por eso le salió El Padrino como le salió. Bien, entonces llegamos a esta peli y me encuentro, para mi sorpresa en el cine, una película donde los guionistas, oh maravilla, se han leído los cómics, que esto en DC es como algo inusitado, porque DC tiene la fea costumbre de siempre de que sus guionistas no se leen los cómics. De hecho, en los making of de Batman de Nolan con su par de tal, dice eso, dice, no, si yo no me he leído, no, es que no de Batman en general, dice, yo no me he leído nunca un cómic. Y lo dice el tío tan pancho, vamos a ver, si yo voy a hacer una película del Quijote, tendré que leerme el Quijote. Si voy a hacer una película de Shakespeare, de, yo qué sé, de Hamlet, por ejemplo, tendré que haberme leído la obra. Porque es que si no, estoy haciendo el ridículo, voy a ciegas. Entonces ese ha sido siempre el gran problema de Warner, que eso le ha dado igual. Consideraba que la gente era tan friki que iría al cine sí o sí. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo, la competencia con Marvel, encima estos últimos años ya de crisis de contenido y de una serie de cosas, pues yo creo que al final han llegado a la conclusión, o a lo mejor ha sido todo mérito del amigo, ¿no? De James Gunn. Pero han llegado a la conclusión alguien de ahí dentro de que estaría bien reflejar un poco el espíritu de los cómics. Entonces tenemos a un Superman Clark Kent que desde Donner no estaba tan bien reflejado esa dualidad y ese comportamiento y ese todo, una Lois igual, un Lex Luthor que está muy bien adaptado del mundo del cómic, francamente bien, el mejor, porque normalmente a Lex Luthor pues le han cambiado mucho. En el caso, por ejemplo, de Donner era como más humorístico, que estaba guay, pero no era el de los cómics. En el caso, por ejemplo, de Zack Snyder es una vergüenza porque era una especie de loco absurdo y histriónico, o sea, un espanto. Claro. Y entonces aquí sacas a un personaje que, bueno, yo no digo que sea perfecto, evidentemente ninguna película es perfecta, pero lo único que digo es, joder, te encuentras en una película donde se han preocupado en saber de lo que van los personajes y las situaciones hasta el punto de que hay muchas que te recuerdan a muchos cómics. Yo que sé, cuando le meten ahí en el universo de bolsillo, toda la forma de salir y todo eso. Claro, por ejemplo, teníamos un amigo que vino con nosotros al cine, una persona que no es comiquera, y me hace una reflexión y me dice, es que le están dando mucho de hostias a Superman. Sí. Que solo dirá mucha gente. Y claro, mi respuesta, ya no como librero, como lector de Superman específicamente, es en plan de, claro, es que si no, una colección así no hubiera aguantado los 80 años que lleva. Es que no hubiera aguantado ni 3. O sea, quiero decir, para que una colección de cómic como Superman, donde es un tío que es prácticamente Dios, pueda tener un mínimo interés empático por su lector y sus aventuras, número tras número,
pues evidentemente le tienes que dar debilidades Sí. puntuales que él tiene que sacarlas adelante. Yo, perdona que te interrumpa, yo tengo la misma crítica, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque mi crítica no es que le den hostias, sino que siempre necesita ayuda de cripto, ayuda de la banda de la justicia, siempre, o sea, literalmente, Les Luthor no hubiese sido detenido si no fuese por una noticia del Daily Planet, que a mí esto como periodista me gusta repetirlo. Pero es que aparte, la verdadera guerra, entre comillas, y los que realmente le preocupaba a Superman, que eran los civiles, estaba en Moravia, creo que se llamaba, y allí va la banda de la justicia por pedir, por hacerle un favor. En aquella pelea tal, él no hubiese tenido el tiempo para respirar y para reponerse, para acabar venciendo a la copia esta, si no fuese porque Crypto le manda o que manda a Crypto a morder las cámaras. O sea, y entiendo el por qué lo han hecho, ¿eh? Pero es como todo el rato necesita ayuda de alguien. Y no sé, no me acaba a mí de convencer esa parte, aunque me encante la película. Yo estoy de acuerdo y es una parte que no me gusta, Ujú, porque la veo muy alejada de los cómics, concretamente. La entiendo en el sentido que cuando se hace audiovisual hoy en día se tiene que meter mensajes que están destinados a la sociedad y a veces con calzador, a veces con más calzador y otras con menos. Bueno, tenemos 6 años de actualidad sobre eso, obviamente, hay casos ujú. por todos lados. Aquí la verdad es que no están con calzador, pero lo que sí que está claro que a James Gunn le preocupa como creador de contenido, en este caso como director, es el hecho de que las cosas se hacen como en equipo, ¿no? En colaboración. O sea, está claro que ese tema le gusta, que a él como filosofía de vida le mola. Entonces, yo lo que veo aquí es que él está plasmando, o sea, al final todos los directores y todos los artistas plasman sus inquietudes y sus pensamientos de la vida en sus obras. Entonces, igual que él se le ve que tiene, bueno, también se ve, de hecho, esto lo veíamos con Guardianes de la Galaxia. A él le gusta, le sale tan bien porque ahí lo que nos está contando es que la moraleja es que ellos funcionan porque son un equipo, aunque sean súper disfuncionales. Sí, También le gustan mucho los animales y tiene una alta sensibilidad por ellos. Entonces, eso lo vimos en Guardianes y lo vemos aquí. Lo vemos con Crypto y lo vemos con lo y que has lo dicho vemos en tú. Peacemaker. Y claro, ciertamente todo lo que has contado es una crítica habitual de la película, para mí la única, pero que ciertamente lo es, porque Ujú. o sea, tú puedes hacer que el personaje tenga siempre problemas que resolver sin necesidad de que tenga que ser ayudado constantemente por otros elementos, porque en su colección en general es él solo. O mucho Claro, puede estar con, yo qué sé, con Wonder Woman, o sea, con Batman, que sea la Trinidad, o en historias de la Liga de la Justicia, pero en la de Superman él está normalmente solo. claro. Entonces, bueno, ¿eso es bueno o malo? Eso es el precio que se paga cuando se adapta una obra escrita o en este caso dibujada al audiovisual, que pasa constantemente, nunca va a ser igual. Y además es lo que se dice de la adaptación. La adaptación, claro, el que adapta le está metiendo parte de su pensamiento. Por ejemplo, Peter Jackson, cuando hace la trilogía del Señor de los Anillos, estima, para mí correctamente, pero hay gente que no le gusta, que Tom Bombadil no tiene sentido ahí porque no va con la narración de lo que está contando. Pero sin embargo está en el libro. Entonces, claro, él está haciendo una alteración de la obra. De hecho, una alteración bastante importante porque Tom Bombadil no es un personaje baladí, pero es entendible. Para mí, por ejemplo, positivamente, pero repito que hay gente que solo ha criticado mucho. Entonces, aquí es igual. Aquí James Gunn hace una buena película y una buena versión, pero le añade cosas, un poco de su propia cosecha intelectual que son esas, ¿no? Que no quedan mal porque no queda mal, pero es lo que dices tú. Si tú conoces el personaje o lo suele leer habitualmente, dices, queda raro, y si incluso sin leerlo dices, joder, pues si te fijas, no es que le pegue todo el mundo, es que se tiene que ver ayudado un poco, o sea, en el fondo está trasladando un poco el tropo que él cogió en Guardianes de la Galaxia y lo traslada a Superman, solo que aquí él es como más protagonista, en el otro caso era un grupo coral, pero mantiene ciertas cuestiones. A ver, esto Zack Snyder lo hace igual. Zack Snyder tiene sus propias movidas mentales que son muy distintas y también las mete en todas sus películas, que eso sería para que estuviéramos aquí hablando las 2 horas porque es muy interesante también. O sea, que a lo que voy es que lo hace todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, en este caso hay que reconocerle que lo disfraza también de ser buen acabado visual y de guión y de todo, que a mí no me chirrió. O sea, Claro, no saca de la película. exacto. O sea, luego lo piensas y dices, hombre, pues sí que es verdad
que pasa esto y tal, lo he hablado con más gente, ahora también contigo, y ya te digo que nada que decir, es que es absolutamente correcto. Es una desviación del personaje que para mí es parte de lo que piensa de la vida del autor y también, no nos engañemos, de la mentalidad de una producción americana. Y es que, en el fondo, o sea, ellos quieren transmitir como valores a la sociedad, ¿no? Así siempre ha sido Hollywood. Y ahora ese valor es el valor del compañerismo, de la colaboración en equipo, no sé qué. Y eso está bien, pero claro, en una película de Superman queda raro, porque es Superman, no es Ujú, el conserje Pepito, que él solo no consigue nada porque el pobre no tiene trabajo, ¿no? Es que es Superman, es que es un tío ujú. que aparte de la kriptonita es invulnerable. Y claro, no es cualquier cosa. Claro. De hecho, pasó un poco lo mismo en una serie que a mí me encanta y a mí ahí no me afectó, aunque tampoco me afectó mucho en Superman, pero tampoco me di cuenta hasta que lo vi en canales, que es en Flash. En Flash, las últimas temporadas es, chicos, ¿qué hago? Bueno, ya llevas 10 años, deberías saber qué hacer contra un villano. Pero yo, hasta que no lo vi en un canal, no me fijé en eso cuando reví la serie, porque ahí no es un super. Es un metomano normal y corriente, que ya decir metomano normal es un poco raro, pero no es un Superman. Quería avanzar para preguntarte qué te parece esta evolución, ¿no? De los pocos contenidos que hay del DCU de James Gunn, que esperas, por ejemplo, de alguno de los próximos contenidos que van a salir. Y te quiero preguntar por Lanterns, porque pese a no ser yo nada fan, no tengo nada en contra, pero no soy especial fan de Linterna Verde ni ningún Linterna Verde, pero tengo muchas ganas de esta serie. ¿Qué crees que va a pasar? Pues a ver, empiezo por el final. Sí, yo veo la parte de Guy Gardner muy bien adaptada. También es que es mi Ujú. personaje favorito. Fue el primero que Ah, conocí de muy pequeño, la etapa de Mattheis. Y la verdad es que es la que me... Pero porque es como en la película, o sea, lo clava perfectamente. Es un fanfarrón, un chulo, un chuletas, un poco gilipuertas, que se mete en líos, pero que es Green Lantern, o sea, está muy guay. Entonces, ese concepto le queda de maravilla. Y si va ujú. por ahí sus siguientes apariciones, puede estar muy... O sea, quiere decir que a lo mejor amplía, pues que aparecen otros linternas de otros colores y tal. O sea, va como haciendo crecer el universo o sale ya directamente, yo qué sé, me lo invento, el planeta O, a lo que sea, ¿no? Bueno, quedará bien, porque a diferencia de lo que pasó en su día con la otra película de Green Lantern, que te lo dice uno que fue invitado al preestreno, por desgracia. Por desgracia para ver eso, pues por suerte para la invitación, pero madre mía. Pues ahora por lo menos igual. Dices, bueno, pues están haciendo, están haciendo una adaptación que de nuevo se han leído cómics Claro. de Linterna Verde. Si tú coges ahora aquí y para una futura película le coges de asistente consultivo o directamente para que te da el guión a un tal Geoff Jones, pues te puede salir una película o serie, te sale un obrón, porque si hay alguien experto en Linterna Verde y el subuniverso de los Lanterns en el cómic, en este mundo ahora mismo, por encima de cualquier otro, es Geoff Jones, que es el que ha hecho en el cómic las mejores historias de lejos durante muchos años. Y es la pena en la película, que no cogerle y decirle, toma, escribe el guión directamente. Escribe el guión. Va a salir una historia tan buena como tus cómics. Entonces, por eso digo que ahí, guay. Y luego, yo tengo muchas ganas de ver la película de Supergirl. Sí, Es muchísimo. lo que ahora mismo es lo que más me ilusiona. Me moló mucho, no lo sabía, me moló mucho su aparición al final de la película. Esta actriz, desde que la conocí en La Casa del Dragón, me encanta. Me parece un descubrimiento cinematográfico superlativo, porque o sea, tiene un talento bestial. Y es que encima, lo poco que sale haciendo de Supergirl me convence completamente. Me parece que a nivel de casting es un 10. Y luego, si encima lo que ahora pensamos todos los comiqueros, si efectivamente tratas de adaptar de alguna forma el cómic de Supergirl hecho por Tom King, que ya como guionista es posiblemente el mejor guionista que tiene ahora mismo DC y en general es uno de los mejores guionistas de los tiempos estos últimos años, te puede salir una película espectacular, incluso mejor que la de Superman. Fíjate que digo palabras gordas, estas. Te puede Joder. salir incluso mejor que la de Superman. Así que ahí te dejo el titular.
También te quiero preguntar antes de abandonar DC, y no lo tenías tú previsto, porque también soy muy fan del personaje, habiendo entrado en la serie, que creo que la serie lo reinventó un poco el personaje, por lo menos de lo que he leído, lo poco que he leído de él en los cómics, porque parece que todo lo contrario, pero soy desde hace poco lector de cómics, que es Green Arrow. A mí Green Arrow me encanta. Y la pregunta directa es, ¿cuándo crees, como experto, como librero, que vamos a ver a Green Arrow en este DCU? Pues a priori te diría, bueno, a lo mejor tarda mucho, pero viendo el enfoque de James Gunn, que lo que decía antes, que está claro que le va a molar el meter a personajes distintos del universo DC, pero para que interactúen y Claro, hagan un grupo, tal. O sea, quiere decir que eso lo va a explotar mucho y va a hacer además que puedan ser un poco también seguramente disfuncionales, pero que colectivamente funcionen y tal. Me temo en el buen sentido, que le podemos ver antes de lo que pensamos. Ojo con esto, ¿eh? sí. Mm. Porque tiene muchas posibilidades de ser ahí como el tapao de un personaje que tú a priori dirías, pues a lo mejor va a tardar, pero para la mente que tiene tan brillante y tan particular James Gunn, él perfectamente puede decir, es que este me encaja como ese elemento dentro de esa construcción de varios personajes de tal serie o tal película para que funcionen como a mí me gusta narrar eso cuando salen, ¿sabes? Con Claro. lo cual, cuidado con Green Arrow, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Y qué es tradicionalmente Green Arrow? Ese hombre que no muestra sentimientos, que no es especialmente cariñoso que vimos en la serie, o el único que yo he leído, que es el de Alin, el que parece bastante familiar, que habla todo el rato de su familia, como que tiene eso, que no deja de ser sentimental, todo el rato presente. ¿Cómo es realmente en la mayoría de cómics? Porque cada uno lo habrá hecho como quiera. Green Arrow. Para mí, personalmente, porque claro, ese es el problema, que es un personaje como todos los personajes del universo DC, que se van acercando a los 100 años de historia y hay Claro. mucha narración distinta, pero a mí me convence mucho el de All-In y desde luego me convence más que el audiovisual, porque por lo que te decía antes, porque para mí en general todas las series y películas de DC hasta ahora habían adolecido de una base documental comiquera en los guionistas y encima, esa es opinión personal mía, los guionistas de las series, o sea, desde Supergirl a Flash, todas, son guionistas en general flojos. No voy a decir malos por respeto a la profesión, pero vamos a decir flojos. O sea, que no son guionistas de primer nivel de series como, yo que sé, el ala oeste de la Casa Blanca y cosas así, ¿vale? O sea, no son ese nivel. Porque con ese nivel saldrían series de una altura muy grande, que ya ni siquiera es el ala oeste, es hablar, yo que sé, de Hermanos de Sangre. O sea, hay series en general que tienen unos escritores que son Claro. increíbles. Y ya te digo, y nunca, está claro que nunca han ido por ese camino, porque yo supongo que para Warner el guión era secundario. O sea, quiero decir, conociéndoles como productora, para ellos lo importante es que todo mole, ¿no? Porque van para ellos, ojo, para ellos van para un público muy concreto, que luego la realidad no va por ahí, pero bueno. Entonces lo que te digo, siempre me quedaré con la versión de cómic. Entonces, dentro de todas las versiones de cómic, aparte de la de, yo creo que la de Postcrisis también estaba bien, pero esa ya la tengo un poco más alejada porque además no he visto muchas reediciones a lo largo de los años, pero esta actual está bastante bien. Y yo imagino que, como está haciendo James Gunn con lo demás, que es un poco cogiendo del material un poco como más reciente, para lo que decía antes de Supergirl, yo creo que puede tirar por ahí, puede coger el de All In, más o menos, y a partir de ahí construir. Ojo, pues sería interesante. Vamos a cambiar de franquicia, aunque luego lo veremos cuando haremos más de cómics puramente a DC, pero vamos a cambiar de franquicia, vamos a ir a Marvel. Quiero preguntarte si crees que ha superado en la parte audiovisual esos errores que ha ido cometiendo en los últimos años, ¿no? Ese meme de que Marvel ha muerto de este Doomsday, algo que no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero errores es evidente que ha cometido en los últimos años. Si crees que ha aprendido a superar esos errores, adaptar mejor, encontrar mejores fórmulas, o si crees que siguen cometiendo errores, o si crees que cometen un error que nadie ha mencionado. Esto es aquí has abierto el gran melón, ¿eh? O sea, este tema es el gran melón, porque Marvel, o sea, Disney a través de Marvel tiene muchos problemas y no, o sea, distintos y no desde ayer.
y todos para mí, opinión personal, se remontan a un cambio en la empresa, en Disney, en los últimos años de la década pasada, donde claramente ellos, por ganarse la simpatía del público, de los medios y un poco de la sociedad, han ponderado más narraciones que eran pues buenistas y de corte inclusivo, que los tenemos por todos lados, a buenas narraciones. O sea, que por ejemplo en Superman no pasa. Superman tiene, hablando en términos woke, tiene 0 elementos woke y sin embargo es una película de ahora y es una película que está muy bien. Lo cual demuestra que no tienes que hacer una película de superhéroes que vaya para un público general con 1000 elementos o con uno que sean con esa calificación para que la gente nos entienda. Entonces, ese es el problema que tiene Disney, que es un problema tan grande que lo tiene en Star Wars, que ahora mismo la franquicia está muerta de todo lo que la han maltratado por eso, desde la trilogía 7, 8 y 9. Con Pixar estamos en las mismas, o sea, si no es por Inside Out 2, evidentemente, bueno, y este año pues tienen que recurrir a la trampa, con muchas comillas la de trampa, de live action, de Lilo y Stitch, que es como jugar a caballo ganador, obviamente. Pero a nivel de películas originales, bueno, pues ahí está el caso de Elio, ¿no? Que es otro nuevo hostiazo que se han metido. Y con Marvel, pues tú lo acabas de decir, o sea, quiero decir que no es una cuestión solo de Marvel, es que ahí dentro en la empresa, desde hace una serie de años, la política editorial, o sea, editorial aunque sea una productora, pero para que se nos entienda, la política editorial ha primado el mensaje al contenido y al entretenimiento, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si yo de repente me dicen, oye, pues sería una cosa muy guay socialmente que tú en la tienda vendieras lavadoras. Ya, pero es que yo tengo una librería de cómics, ¿vale? Ya, pero estaría muy guay porque tú fíjate, pues te saldrías en las noticias, vendría a la prensa, te viene el ministro a saludar. Ya, pero es que entonces pierdo clientes, porque la gente me viene a comprar porque yo tengo una librería de cómics que vendo cómics. Si yo empiezo a vender lavadoras, ya no soy una tienda de cómics. No sé lo que seré, pero no soy una tienda de cómics. Y entonces, y soy una empresa privada que estoy para ganar dinero porque hay que pagar sueldos, hay que vivir de ello. No soy una ONG, ni soy un ministerio, ni soy una organización pública. Entonces, ese es el problema, la confusión que yo creo que tiene Disney. Vamos, confusión. Durante una serie de años, ellos han ido por un camino por el que una empresa de ese calibre privada que encima cotiza en bolsa, te juegas mucho dinero, pierden mucho dinero, porque encima el presupuesto, o sea, aquí el gran problema de esto que se dice hoy en día de lo de sus éxitos o fracasos, es un poco por escala, porque el dinero que hacen, por ejemplo, con Cuatro Fantásticos, lo hicieron con Thor, la primera de Thor, y estaba muy bien. Pero claro, es que el coste que tiene hoy en día una película de superhéroes es una barbaridad. Y no hay más que analizar el sector de Hollywood. La de Godzilla Minus One, que está hecha en Japón, no está hecha en Corea del Norte. Digo eso para que la gente entienda que no está hecha en un país, Corea del Norte, con esclavos ahí en el sureste asiático. No, está hecha en Japón, que es un país tan occidental como nosotros. Esa película costó 20 millones de dólares. Y se le pagó bien a la gente porque las medidas laborales sociales que tiene Japón son las mismas que tenemos en Occidente. Y sin embargo, una película así, hecha en Hollywood, tiene un cero más. Entonces, ese es el problema, que Godzilla Minus One tiene una recaudación como la de Cuatro Fantásticos y es un exitazo. Y ganas dinero. Pero si tú pones a la recaudación de Cuatro Fantásticos, una película que te ha costado solamente en la propia película, sin contar la marketing, 200 millones, pues ya a lo mejor ni siquiera ganas dinero, cambias dinero. Y eso en cualquier negocio lo dice un librero, o sea, que la escala es más pequeña, pero todos tenemos la misma esa, y es que cambiar dinero es un mal negocio. Porque tú pones un negocio para ganar dinero, por poco que sea, no para gastar para la cara. Porque hay otros gastos que eso te lo penalizan. Por eso es una cosa muy buena que en los colegios y en los institutos hubiera una asignatura que se llamara iniciación a la economía, porque a todo el mundo le es útil, sobre todo en la adolescencia, enseñarle estas cosas, que si tú ganas 5, no te tienes que gastar 5.
Que Claro. parece una trivialidad, pero es que o sea, hay mucha gente que no lo tiene en cuenta y entonces no ahorras y por lo tanto acabas arruinado o acabas en la calle. Entonces, al final todo esto es igual. O sea, si tú vas a hacer una película hoy en día que la recaudación ya exitosa son 500 millones, como por ejemplo Cuatro Fantásticos, plantéate que a lo mejor su coste hay que bajarlo mucho. Y si no lo consigues porque tienes que pagar ya puestos de trabajo hasta el famoso coach de sexo, que es un trabajo nuevo, que no digo que no sea necesario, lo que digo es que al final todo eso repercute en el coste final. Y Claro. claro, tienes que ganar dinero. Si tú vas a estar todos los años, porque esto puede pasar con la de Doomsday, ojo, que sea un éxito, pero que ese éxito sean 600 millones de dólares. Y entonces digamos lo mismo, digamos, joder, pues la película está bien, pero es que Disney ha ganado muy poco. Pues eso al final es un problema. Un problema tan serio que evidentemente Disney no va a cerrar. Lo que reportaría es decir, pues no vamos a sacar más películas en mucho tiempo porque para perder dinero no estamos. Por eso, por ejemplo, Star Wars ahora mismo tienen un problema tan serio y es que a lo mejor paran de sacar cosas de Star Wars en una temporada. Por eso han salido noticias de que no va a haber película de Rey, no va a haber ciertas cosas. ¿Por qué? No. Porque se han dado cuenta de eso, de que ahora mismo, después del hostiazo que se metieron con la de la acólita, la franquicia está absolutamente por los suelos. Les Bueno, ha, pero les ha salvado. Skeleton Crew estuvo guapísimo. Yo no estoy hablando de calidad, yo estoy hablando de reportación, porque además ten en cuenta Eso que sí. para plataformas Ujú. el tema de la recaudación es delicado, porque ¿cómo Claro. monetizas tú una cosa que tienes en una plataforma donde tú has hecho una cuenta de clientes que te están pagando? O sea, al final una película es gente que va al cine y compra la entrada. Entonces tú ahí sacas un dinero. Pero claro, tú ya has pagado por Disney Plus, por ejemplo, y entonces a ti te da igual ver Skeleton Crew que no verla. Pero ha tenido un coste. Entonces, en el fondo, la repercusión del coste de esa serie, de lo que tú estás pagando, es un tanto tramposo. Y de nuevo, ese sería otro, por eso te he dicho antes, hay muchos problemas. Otro problema es la propia plataforma, la llegada o sea, a nadie se le Claro. escapa que la llegada de Disney Plus ha dinamitado toda la estrategia de contenidos que tenía Marvel y en general Disney hasta ese momento, que estaba bien, era exitosa, hasta el 19 todo iba de maravilla. Pero a partir de ahí ha volado por los aires, en las tres líneas, en Disney, Disney Pixar, en Star Wars y en Marvel. Por razones parecidas, según el caso también habría que analizarlo, pero de nuevo, otra situación que no es la otra, la del. O sea, tú fíjate, son distintas. Una, la de contenidos, ¿no? De enfocarse más en meter contenidos woke, en meter una buena historia. Otra es la plataforma. Metes una plataforma que te está haciendo más daño que tal. Otra es los costes de los productos que se te encarecen. Y claro, toda esa suma de cuestiones es como cuando alguien se pone enfermo y le dices, bueno, pues no es por una cosa concreta, es que pues estaba malo de no sé qué, es que Claro. fumaba, o sea, confluyen distintas cuestiones que dices, oye, pues estaba bien y su salud está ahora mismo en brete. Pues esto es lo mismo. Al final ellos han creado una tormenta perfecta de situaciones que les están lastrando, donde ahora mismo lo menos importante para la empresa, ojo, para la empresa, es la calidad. Porque, claro, ahora estás en una situación que como cuando te estás ahogando, o sea, tú lo que quieres es agarrarte a algo para no ahogarte. O sea, te da igual que afuera esté lloviendo, tú quieres no ahogarte. Claro. Luego ya veremos qué pasa si llueve o no llueve, hace sol. Pues esto es igual, o sea, sacas una película como Cuatro Fantásticos, objetivamente, que ha salido muy bien, pero como recaudación, para la altura de la vida en la que estamos, tienes una recaudación comparable a la de Thor, sin venir del Valle de Lágrimas de DC, porque claro, estos datos a DC, por ejemplo, con Warner, no tiene nada que ver, porque Warner básicamente ha recibido palos toda la vida con sus contenidos, o sea, le han salido rana. Entonces, claro, paradójicamente a Warner ahora es todo lo contrario, ellos han hecho una película donde teniendo una cifra parecida, para ellos es la releche. También habría que ver el coste de la película de Superman, pero como vienen de una travesía del desierto muy grande, para ellos esto es un oasis, donde además pinta bien, que es lo que hablábamos hace un rato. Para Marvel, desde Endgame, todo ha sido hacia abajo. A nivel de todos estos datos y de estas cuestiones, y más que podríamos seguir analizando, nos tiraríamos aquí 3 horas. Yo no sé qué solución tiene, porque yo no soy Disney, pero evidentemente, por ejemplo, si el problema es que tú ahí dentro tienes mucha gente trabajando que están más preocupados en que el contenido sea inclusivo
a que sea bueno, es un problema muy grande porque no los puedes echar de golpe a todos. No porque no puedas, porque la ley americana te lo permite, sino porque tiene que seguir a gente haciendo las cosas. O sea, quiere decir que tú tienes que renovar una plantilla, pues es como un equipo de fútbol, no puedes cambiar a los 11 de golpe. Tienes que ir Claro. cambiando los elementos poco a poco porque no sería sostenible. Pues esto es igual. Entonces yo muchas veces en la tienda, cuando la gente me pregunta, les digo, bueno, pues esto se solucionará, pero no va a ser de la noche a la mañana. O sea, vamos a ir viendo como o sea, como un avance progresivo de mejora, Ujú. igual que ahora en retrospectiva vemos un empeoramiento progresivo. No fue justo después de Endgame, fue como poco a poco en plan de hostia, fíjate, no sé qué, hasta que Claro. llegamos a Marvels, que fue como el hard button, ¿no? Que dicen los americanos. O sea, ya tocar fondo. Ahí. Que posiblemente tocaran fondo, pero claro, cuando tú tocas fondo, no subes instantáneamente a la superficie. Por esa Claro. razón, la del Capitán América sigue siendo un poco meh, la de los Thunderbolt también, y bueno, Cuatro Fantásticos está francamente mejor, pero claro, también a la gente le has puesto, que eso hay que entenderlo, la gente al público normal, no al comiquero, que es el mayoritario, le has puesto ya tan con la mosca detrás de la oreja que incluso en algunos casos le has echado. Por ejemplo, un tema que todavía no habíamos hablado y que también es importante, pero que es fruto del problema de la plataforma. Si tú creas un montón de contenido que la gente tiene que ver de un lado a otro para enterarse de la historia, la gente normal, y cuando digo la gente normal es la gente no especialmente friki, Sí. desconecta. La gente normal desconecta. ¿Por qué? Pues porque tiene 800.000 cosas que le gustan, porque no son un apasionado de eso. O sea, a mí me encantan los superhéroes. Evidentemente yo no voy a desconectar. Pero un amigo mío que le guste de vez en cuando ir con la familia, porque en la década pasada de vez en cuando había una película chula que más o menos se unía con las demás, pues en este caso dice, no, mira, es que yo ya no sé, he perdido el hilo, ya no sé quién es este, no sé Claro. de dónde viene esto, y le entiendo perfectamente. Cuando Ujú. me cuentan algo así, yo le digo, nada que decir. Es lógico que hagas eso. Porque para ver películas de superhéroes tú no necesitas sacarte un máster. Es que ese es el problema. Entonces, ¿y eso qué culpa tiene? Pues que seguramente la culpa de todo es que ante el pelotazo de Endgame a Disney se le pusieron los ojos con el símbolo del dólar y le pasó lo que le pasa a muchas empresas en este mundo, y es que cuando tienen un éxito muy grande, la tontería se te sube a la cabeza y eso propicia tu final. Quieres No será el primer replicarlo. caso ni el único. Eso es, entras en una dinámica que es una pelota de nieve, una bola de nieve que te manda para abajo. Y ya te digo, no será ni mucho menos el primer caso, ni tampoco será el último. Ujú. Nosotros, por ejemplo, en la tienda eso lo tenemos muy claro, mi hermano y yo, en la gestión de libreros. O sea, a nosotros nos gusta el crecimiento sostenido. A nosotros nos vienen muchas veces al cabo de los años y nos piden franquicias, inversores de capital para ampliar y no sé qué. Y la respuesta es siempre la misma, no. ¿Y por qué? ¿Porque somos tontos y no queremos ganar dinero? No, porque con lo que ganamos nos vale. Yo no necesito tener 3 yates y dos Ferraris. Y sobre todo porque no quiero, perder el control de mi producto, que es la tienda, y no quiero que se vaya a la mierda cuando de repente, por ese crecimiento tan grande, un día se desplome. Ujú. Es lo que le pasa a estas empresas, las dos cosas. Entonces, yo Claro. creo que ese es el resumen del gran problema que tiene Marvel o el que tiene Disney, y es que crearon una cosa muy exitosa a final de la década pasada y luego, por circunstancias que se juntaron, que ninguna ha sido buena, Ujú. y sobre todo porque dijeron, bueno, esto es jauja. O sea, buah, a la gente da igual lo que saquemos, que les va a molar todo, nos atrevemos con cualquier cosa. Vamos con la esta fuera, como se diría popularmente. Y eso, visto ahora desde de los 6 años desde Endgame, no ha funcionado. Y claro, y Ujú. ahora te ves ya en la carta desesperada, o por lo menos para mí desesperada, de Doomsday. Porque, a ver, o sea, no hay que ponerle a la cosa tiritas. Si Doomsday no funciona como tiene que funcionar entre el gran público, no entre los comiqueros, porque evidentemente yo voy a ir a verla sí o sí, pero yo no Sí. soy lo que ellos están midiendo con eso. Si el gran público no se interesa por Doomsday, Disney ya tiene un serio problema. Ya no es que tenga un problema, tiene un serio problema. Y es que has conseguido que la gente, el ciudadano regular de la sociedad, esté Claro. harto de los Ujú. superhéroes tuyos, por muchas Claro. razones. Y a ver qué haces ahí. Bueno, la solución es muy sencilla, ponerlo en barbecho y tirarte mucho tiempo sin sacar, obviamente. Pero
Y eso Yo, tampoco es bueno, porque al final es una empresa que tiene que sacar resultados todos los años, obviamente. Cuando llega lo del 23, el de 23, pues tienen que presentar cosas para los accionistas. claro. De hecho, yo creo que si Secret War y Doomsday, digamos, el Infinity War y el Endgame de esta fase o de esta saga del multiverso no le funciona a Marvel, creo que Disney se plantearía vender, ¿eh? Porque dices, es que no lo estamos sacando rédito. Yo creo que no lo van a hacer por una razón, por la misma por la que Sony nunca va a renunciar a Spider-Man. Y es porque al final tienes una IP que vale mucho dinero. Y que incluso a nivel de merchant y de sus parques, o sea, vale que a lo mejor no sacas producto audiovisual, pero vas a ser de mucho. Por eso Sony es lo mismo que en Spider-Man. O sea, Sony, salvo que Sony cierre la línea de audiovisual, que le revertiría a Marvel, Sony no va a renunciar nunca a Spider-Man. Otra cosa es que diga a Disney, haz tú las películas, porque yo no sé. Pero O sea, hacer renunciar películas. a la licencia que tiene, eso es un chollo. Entonces, aquí igual, pero ya es mosqueante que el año pasado, cuando yo lo viví allí en San Diego, la revelación de Robert Robert Downey. Downey Jr. como otra vez como Tony Stark, bueno, el personaje que vaya a ser en este caso. Eso está muy guay, o sea, quiero decir, como fan te mola, pero cuando luego lo analizas muy bien, dices, en su momento dijeron, el propio Kevin Feige, que nunca, jamás en la vida, un personaje muerto volvería. Porque le parecía un truco un poco de prestidigitador. Si tú recurres a eso, en ese momento el año pasado, con la que ya estaba cayendo, es que tienes que verte bastante desesperado por las circunstancias, porque estás jugando con un comodín que es la hostia. Y no tiene más usos, porque en cuanto quemes el comodín o sea, si el comodín de Tony Stark, o bueno, en este caso Robert Downey Jr., De no te volver a tener funciona, de volver a traer grandes actores, grandes caras claro, conocidas por el público normal. concretamente la suya, que él es el gran comodín porque es el elemento que lo cierra todo en la saga del infinito. O sea, en todos los niveles. O sea, es el cierre perfecto y tal. Entonces, le estás trayendo de vuelta de una forma que cuando eso yo lo he visto en los cómics, que son como resurrecciones, a mí nunca me ha gustado, pero ni de chaval, porque yo valoraba siempre que si tú vas a matar a alguien, piénsatelo bien porque, coño, si lo matas, lo matas. Si no, no juegues. Por eso no me gustó el tema de la muerte de Superman o el de Fénix, porque luego estás volviéndolo a la vida de una forma que para mí son un poco chapuceras. Y además, sin dejar pasar especial tiempo, o sea, sin dejar pasar años. Porque Que es una lo que duda, aquí... perdona que te interrumpa, como persona que se está introduciendo al mundo cómic poco a poco, ¿esas muertes y esas resurrecciones hablas dentro de la misma línea o digamos saga de cómics o con sagas distintas? No, en la misma línea temporal. La Marvel misma, además no vale. tiene, o sea, el multiverso Marvel en los cómics es una cosa muy tangencial. O sea, como yo digo siempre en la tienda, Peter Parker, el Peter Parker de los cómics es el mismo que le picó la araña radioactiva en el año 61. O sea, no es como en el caso de DC que hay distintos Supermanes con los distintos reboots. Marvel no hace reinicios. Ahora mismo hay solo dos Peter Parker. Uno que es el del universo Ultimate, que tiene barba, porque Sí. es un universo aparte que concretamente, y luego está el de toda la vida, que ya tiene una edad, que por eso además surgió Miles Morales, porque llegó un momento donde el adolescente ya no empatizaba con las aventuras de un tío que se supone que tiene unos 30 años. Entonces, ese es el asunto, que los personajes en Marvel, o sea, tú les puedes resucitar de muchas formas. Otra cosa es que digan, bueno, es que, por ejemplo, en el caso de Fénix, me lo invento, ¿no? Pues la Fénix de Días del Futuro Pasado, ¿vale? Es de un futuro que no va a venir nunca, que es como un futuro alternativo que nunca llegará, tipo como en los cómics de DC, como Kingdom Come. Entonces, juegas con eso. Pero porque eso no es que sea un multiverso, es que es un futuro, como en el caso de Terminator, que en principio no va a ocurrir nunca porque tú estás haciendo cosas para que no pasen. Pero que en esa línea temporal sí que ha pasado. Bueno, también en Regreso al Futuro lo tienes. O sea, son líneas temporales que se abren. Entonces, eso para mí no es multiverso, eso para mí es Claro. jugar con las líneas temporales, que para mí, como fan de la ciencia ficción, que es un elemento de ciencia ficción maravilloso, con cómics y sin cómics, hay que tratarlo con cuidado, pero no es multiverso. Multiverso es que tienes, por lo que pasaba en DC con las crisis, que tienes distintas tierras y todas ellas tienen sus cosas. Bueno, ¿qué ocurre? Que en esas resurrecciones, en el caso, por ejemplo, de Superman, tampoco tiran del multiverso, o sea, tiran de una argucia
argumental un poco pillada por los pelos y además al cabo de pocos meses. O sea, después de anunciar esa muerte, realmente tampoco la respetan tanto, porque yo puedo entender que tú a un personaje que has matado lo acabes resucitando porque es un activo de la editorial y lógicamente no lo vas a quemar. Pero dices, hombre, ya que lo haces, pues yo que sé, como cuando Lobezno le quitaron cuando le quitó Magneto el adamantium a Lobezno estuvo sin el adamantium años, en plural. Y eso estaba bien, porque fue tanto tiempo que tú te llegas a mentalizar que a lo mejor no lo va a recuperar nunca. Y un día lo recupera. Entonces, eso está bien, que parezca que te mentalizas a que es un cambio definitivo y de repente, ¡pum! O la resurrección de Cíclope, de Coloso, que la hizo Joss Whedon. Pues igual habían pasado una serie de años que en el cómputo de una colección de cómics es mucho tiempo. Bueno, pues eso está bien. Entonces, en el caso de esto de Robert Downey Jr., es más complicado porque normalmente a nadie se le resucita en el mundo de los superhéroes a nivel audiovisual. En general no es una táctica. Entonces aquí recurren a, bueno, veremos a ver cómo aparece, si es otro Iron Man alternativo, evidentemente, o tiene su misma cara, lo que sea. Pero lo que están jugando ahí para mí no es tanto con el truco de la resurrección, que no lo va a ser, sino con la carta para el público general, no nosotros, porque nosotros iremos a ver la película sí o sí, para el público general de, chicos, ¿os gustó este tío cuando era Iron Man, que mira lo que hizo en la última película? Pues vuelve otra vez. Ya te diremos cómo. Esa es la carta. Entonces, eso es a mí lo que me preocupa y me fastidia, porque estás haciendo un truco de mago un poco cutre, y es a la gente generalista que se quedó con la copla de él haciendo de Tony Stark, decirle, oh, mira, que vuelve después de estos años. No lo tenías planeado, porque lo habías dicho muchas veces, has tenido que recurrir a ello, y es una bala, o sea, es una pistola de una sola bala. Si la fallas, esa jugada, de hecho, ya no te va a valer más con nadie. Es que, porque eso es lo peligroso, porque serás como el mago que se le ha visto el truco. Entonces ya no podrás hacer más el truco. O sea, vas a jugar una carta muy, muy peligrosa, que oye, que te puede salir bien. Pero a mí me han enseñado mis padres, que son mis compañeros de trabajo, que en esta vida no tienes que considerar que algo que vas a hacer te va a salir bien seguro. Porque eso es jugar, hacerte trampas a ti mismo. O sea, a ver, evidentemente que todo el mundo quiere que las cosas te salgan bien, pero tienes que considerar que en la vida confluyen 1000 cosas que tú no controlas y que pueden hacer que te salga mal algo. Y tienes que tenerlo contemplado, lo famoso el plan B, el plan C, bueno, pues eso, de cualquiera. Entonces, en este caso, yo creo que es como que Marvel no considera que eso vaya a funcionar mal y van con todo en plan de, venga, vaya, vamos, como si fuera, eso mismo fuera como si fuera el argumento de una de sus películas. O sea, que quiero decir que en Hollywood lo vemos muchas veces, el tropo de pa'lante, nos suicidamos, arriesgamos y les sale bien. Y dice, claro, porque es una película. Porque el plan B es que si no les funciona como hacen el reinicio, pues ya en el reinicio pueden hacer lo que quieran con carta blanca. Ese es el plan A y el plan B. Provocar un reinicio. Las mismas. Para el gran público, que es el que te va a pasar por taquilla masivamente, no los comiqueros, ese plan B no va a funcionar precisamente por eso. O sea, quiero decir que si no te funciona la jugada, te da igual que tú luego vengas con o no. Es que la gente la has perdido y ya sí que definitivamente, porque la gente encima se va a mosquear. La gente se va a mosquear, porque lo que va a entender es lo que estamos hablando, va a entender que les has estado queriendo chotear, que has querido un poco reírte de ellos, en plan de, pues ahora estaba muerta, ahora vuelve, o es que esto lo hago porque quiero que vengas al cine, ese tipo de cosas. Y la gente en general podrá saber más o menos de cine, la gente en general que va al cine me refiero, pero nadie es imbécil. Y a un nivel subconsciente, todo el mundo en el cine percibe las cosas, por eso el cine, cuando está bien hecho, mola, porque está pensado para que tú a nivel subconsciente como ser humano las cosas que están bien acabadas las percibas. Por contra, cuando un efecto está mal hecho, sin ser un experto en efectos visuales, también lo percibes y te desconecta de la historia. Por eso todo esto es un riesgo. Entonces, no sé qué va a pasar. Tengo mucho más miedo con el futuro de Marvel que con el de DC. O sea, ahora que hemos hablado de las dos, ¿vale? También porque soy mucho más Marvelita que DCita. En DC me gusta mucho Superman, pero yo la colección que más amo, que más he leído y que leeré y que me gusta son los mutantes. O sea, yo soy un fan de la Patrulla y lo vendo acérrimo.
Y para mí el universo Marvel se vertebra alrededor de ellos, ¿no? Estén bien contadas las colecciones o mal. O sea, quiero decir que alrededor de todo eso. Por lo tanto, como mayor fan de Marvel que de DC, siento, igual que he sentido alegría y gozo durante años de que les iba tan bien y que, joder, que todo el mundo abrazaba la saga del infinito y acababa de esa forma y todo muy guay, llevo 6 años desencantado y preocupado porque por el momento yo no le he visto una solución al problema. O sea, es como alguien que va al médico y no acaba de curarse y sigue estando ahí la enfermedad, siendo una enfermedad jodida, no acaba de curarse. Pues esto es lo mismo. Entonces, no le veo fondo todavía y me preocupa lo que estamos hablando, porque me daría mucha pena que el universo cinematográfico de la editorial que más me gusta, aunque sea injusto para DC, porque son, ¿sabes? Esto es como quién quiere más, papá y mamá o mamá. Pero, joder, me parecería una pena que habiendo llegado tan lejos hace unos años, ellos mismos con méritos propios, o sea, quiero decir que aquí no ha intervenido la competencia estaba destruida. O sea, ellos mismos por méritos propios se hayan auto boicoteado con tantas cosas. Eso es muy triste. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Ya tengo que me apetece mucho ver las 2 películas el año Sí. próximo la primera. Me apetece mucho verla, pero yo soy el primero que me autoprotejo diciéndome a mí mismo, considera ese plan B, ¿no? Considera que a lo mejor es una porra, para que luego la decepción no sea tan grande. Claro. Vamos a hablar de cómics, aunque sea por relativamente poco tiempo. Quiero que me expliques, como persona que realmente llevo poco, los diferentes tipos de cómics, porque yo, claro, yo me meto en Akira Comics para comprar cómics y me encuentro uno que tiene alrededor de 20 paginitas, que sé que es el cómic tradicional, lo que podemos llamar un capítulo de un cómic. Creo que me encuentro el siguiente paso, que es una especie de colección, ¿no? Como puede ser un Marvel Saga, que puede tener entre 3, 4, 5 recopilaciones de estos capítulos que he dicho antes, y después los must-have, los cartones, los coleccionables así grandes. No sé si estoy bien informado de este tipo de cómics. O sea, de Bueno, a esta ver, distribución. yo te cuento la organización, cómo la tenemos hecha, porque es como nosotros, a nivel personal, nuestra cabeza consideramos el mundo del cómic. Al final es un reflejo de cómo eres tú. El cómic se organiza respecto de 3 lugares del mundo de donde procede fundamentalmente. Y así lo tenemos hecho Sí, en la tienda. Que es lo primero que tú tienes que pensar, que el cómic proviene de 3 sitios, que son Estados Unidos, que es el cómic que la gente conoce, pues eso, como la palabra cómic y un poco superhéroes y todo eso. Luego está Europa, que es fundamentalmente el franco-belga, donde ahí sería más tipo Tintín, Asterix, etcétera. Y luego está Japón, que es el manga. Que manga al final es, como ellos llaman, al cómic también. Pues cada sociedad lo llama de una forma. Nosotros, por ejemplo, lo llamamos historieta, aunque hemos abrazado el neologismo de cómic de hace mucho tiempo. y te veo. Antes TVO se usaba, pero es una metonimia, con lo cual, siendo estrictos, no debería de usarse, porque el uso de metonimia, bueno, no es tan tal. Aparte que encima es una metonimia que es un tanto antigua. Y eso, porque claro, estamos hablando de una metonimia que viene de los años 50 de Joder. España. Entonces, es una metonimia que encima ya juega con cuestiones que a la gente joven pues no le resulta ni medianamente atractiva como para utilizar. Por eso es una palabra ya muy en desuso de gente por debajo de los 40 años o casi en desuso total. Bueno, entonces, visto un poco los 3 sitios del mundo donde a ti te pueden interesar los cómics, dentro de ahí tienes, lo primero de todo, distintos formatos, que es lo que tú decías antes. Entonces tienes, o sea, el cómic al final como un libro se organiza y luego además cada país ha desarrollado sus formatos. Por ejemplo, en el cómic europeo, la gente lo que más se va a encontrar es el álbum, que el álbum es una publicación de un cierto tamaño que está en tapa dura, que es la palabra cartoné, Sí, o tapa dura. Entonces, eso es lo más habitual en el cómic europeo. Y también, como el español es un subconjunto del cómic europeo, también es una cosa que nosotros a lo largo del tiempo hemos visto en nuestras propias publicaciones autóctonas. Los americanos tienen el comic book, que intrínsecamente es un cómic de 24 páginas grapado, con un papel bastante barato, porque esto viene de los años 30, porque era un medio de ocio para las clases más desfavorecidas en una época de recesión, antes de la Segunda Guerra Mundial, en el New Deal. Entonces, porque al final todos los cómics de cada zona tienen, por así decirlo, una razón de ser
Claro, un contexto propia de histórico. su sociedad y su contexto. Entonces, el cómic surge a partir de ese formato barato y mensual de serialización, porque es una serialización, que se transforma a partir de los años 70, porque además llega un señor que se llama Will Eisner, que él, por envidia de Europa, que ve que hay una cosa que es el álbum de, por ejemplo, de un Asterix, él quiere hacer una cosa así en su mercado y él ve que los americanos solo tienen el cómic de grapa de 24 páginas cada mes. Entonces él se inventa una cosa que él lo llama graphic novel, novela gráfica, que es sus obras que van a ser La Avenida Dropsy, El Edificio, una serie de cómics que él hace que llevan esa estructura narrativa, que son ya historias de muchas más páginas, autoconclusivas, con un guión a lo mejor más serio, y encuadernados y publicados en un formato más amigable para alguien más casual, porque al final el cómic serializado es para gente pues como el que escucha la serialización de la radio en esa época también, que eran todos los días un episodio en radio o luego los episodios en televisión. Bueno, pues eso. Y luego Japón tiene otro formato distinto que también tiene que ver con ellos, que son tomos pequeñitos que se llaman tankubon, que son así, en tapa blanda, se llamaría en término correcto en rústica, encuadernación en rústica, tapa blanda, que ellos allí lo publican cada semana en entregas de 8 páginas en un revistoncio muy gordo así que se llama la Shonen Jump. Bueno, cada editorial tiene uno, la editorial, o sea, hay una que es la Shonen Jump, que es Shueisha, la editorial, y eso cada semana saca un tacazo así muy barato donde ahí tienes 8 páginas de 1 millón de historias distintas, que cuando eso llegan a unas 200 y pico páginas se recopilan en el tomo, que es el tankubon, que es lo que las tiendas vendemos en Occidente, a nivel de manga. Entonces, eso es los formatos distintos que también has mencionado. Y luego, por supuesto, por último, dentro de cada uno de ellos tienes las temáticas, los géneros. O sea, quiero decir que, y ojo, novela gráfica no es un género. Digo eso porque siempre la gente se equivoca, la gente no comiquera, porque la acción de la prensa durante 15 años, a partir del Premio Nacional del Cómic, en este país ha hecho mucho, porque en este país hay un problema de mucho tiempo. Bueno, aquí arrastramos complejos de muchas cosas los españoles, ¿vale? Sí. O traumas sociales. Evidentemente, la dictadura es uno de ellos y la guerra civil, pero no es el único. Por ejemplo, el otro es que el cómic durante todos esos años se consideraba para niños. Y entonces hay gente que lo sigue considerando un medio de lectura infantil. Desconocedor, o sea, bueno, esto es una cuñanada como un camello, porque es desconocedor de que hay historias más profundas que cualquier libro. Dale tu némesis a un niño. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante ese pensamiento de que es un producto infantil, porque durante muchos años lo fue, porque en la dictadura era un elemento para tenerle entretenido al niño, sin darse cuenta que ya han pasado 50 años desde que Franco muere y la sociedad, lógicamente, ha cambiado en todo y en eso también. Y de hace mucho tiempo el cómic ha dejado de ser, de hecho, para niños. De hecho, ahora es mayoritariamente para adultos. En España me refiero. Bueno, pues ante eso, la prensa, como no quiere recomendar un cómic porque entiende que puede considerarse como que está recomendando una cosa infantil, decide coger el término que se lleva usando en Estados Unidos de hace 20 años de graphic novel para otra cosa que no es lo que ellos quieren, entonces lo llaman novela gráfica. Y ese run son, yo que sé, Paco Roca. Novela gráfica es de Paco Roca. No, Paco Roca hace un cómic que se llama Género Costumbrista, editado en un formato de álbum europeo. Pero no es una novela gráfica, porque igual que novela, o sea, si eso es novela gráfica, también lo es los álbumes de Mortadelo y Filemón que sacaba Ibáñez. Y sin embargo, eso no se lo llama novela gráfica. Entonces es cuando te dicen, no, pero es que la novela gráfica es como más seria. Es que entonces tienes que llamarle por su género, que es ya el comienzo de tu pregunta. Fantasía, ciencia ficción, novela negra, terror, bueno, como superhéroes, bélico, como cualquier género literario. Como cuando vas a una librería, por ejemplo, en la sección nuestra de libros, pues lo tenemos así puesto. Tú vas a una librería, a la que sea, y tú dices, oye, ¿dónde están los libros de Agatha Christie? Pero eso es concreto. Y entonces tú le dices, bueno, es que me gusta la novela como de misterio. Y te va a llevar a un sitio que es novela de misterio, donde está ahí, pues, Agatha Christie y otras muchas cosas más. Y no te va a decir, espera, que te voy a hacer a la zona donde están los libros en tapa dura. No, pues eso es un formato. Te va a llevar a ese género. Entonces, en el mundo del cómic español y debido a ese complejito, tenemos esa especie de confusión que ya te digo que nosotros como libreros, como nos gusta tanto el cómic como aficionados, no nos cansamos de explicar, incluido ahora,
porque es importante que la gente entienda que la clasificación y el formato de los cómics, en el fondo, es casi igual que el de los libros. Son sus hermanos pequeños, o sea, vale que es otro arte, es el noveno arte, pero a nivel de temática y de formato son como primos, por así decirlo. No tienen mucha diferencia. La diferencia es que uno tiene bocadillos y viñetas. Pero, lógicamente, cuando un guionista decide hacer un cómic, no dice, y esto se lo puedes preguntar a cualquier dibujante o cualquier guionista de cómics, que son los primeros que odian ese término. No dice, voy a hacer una novela gráfica. No, dicen, voy a hacer un cómic sobre tal cosa. Y ese sobre tal cosa va a caer en una temática de la vida, que será, pues eso, costumbrismo, erótico, asesinatos, superhéroes, ciencia ficción, lo que sea. Con lo cual nosotros, por ejemplo, cuando alguien viene a la librería, claro, le tenemos que filtrar sobre eso. Y si te dice, pues venga, una novela gráfica, le dices, es que esto que estás diciendo podría ser cualquier cosa, porque los mangas también pueden ser novelas gráficas. No, es que tiene que ser de un español. Ya, pero es que entonces no lo llames así. Di que estás buscando un cómic español de género tal. Porque si no, estás llamándolo mal. Y esto es como si, yo qué sé, como si vas a un matemático y le dices, quiero hacer una integral. Y resulta que es una derivada. Pues hombre, es que el matemático te va a decir, perdona, es que lo estás llamando mal. Es que la derivada se llama derivada, no se llama integral. No, es que yo lo llamo así. Pues lo llaman mal. Y a las cosas hay que nombrarlas propiamente por su nombre. Entonces, bueno, con todo este rollo que te he soltado, yo creo que más o menos tú como iniciador, lo que tendrías que hacer, en resumen de tu pregunta, es, primero, ¿qué parte del mundo te apetece un poco como bichear cómics? Segundo, dentro de esa parte, o paralelamente a esa parte, ¿qué género tú quieres bichear? Y una vez que llegues a eso, lo que te vas a encontrar es como distintos formatos y distintas organizaciones de la historia que pueden ser obras autoconclusivas o series o miniseries. O sea, te vas a encontrar como eso, y eso ya según el guionista, creador, dibujante, cómo lo han pensado, o la propia editorial. Porque ahora hay veces que, por ejemplo, Marvel dice, bueno, pues esto va a ser una miniserie de 12 números. Por ejemplo, yo qué sé, la Secret Wars, miniserie de 12 números. Y sin embargo, Asombroso Spider-Man es una colección que no dejará nunca de salir, saldrá todos los meses. Aunque luego ellos digan, vale, pues cada no sé cuántos números lo encuadernamos en un tomo para darle facilidades a alguien que no quiera ser esclavo de comprar todos los meses, de pillarse una historia concreta en un solo tomo, por ejemplo. Igual de hecho, que ahí entra el Marvel Saga. Por ejemplo, yo tengo un Marvel Saga de Spider-Man que tiene como dos capítulos, te lo voy a llamar así, dos cómics que tienen una misma relación, pero después te salta, que eso serían como el 500 y el 501, una cosa así, pero después te salta una historia que nada tiene que ver, y sigue como otros tres dentro de ese tomo, otras tres historias que sí tienen que ver. Eso como tal, ¿qué nombre tendría? A ver, el problema de los... Bueno, problema. Todo esto que reflejas, hablando ya concretamente del género de los superhéroes, es que estamos hablando de un tipo de publicación que lleva muchísimos años. En el caso de DC, pues ya se va acercando a 100, y que además está pensado como un culebrón infinito, ¿vale? Serializado durante un mes para siempre, o sea, mientras venda. Entonces, eso lo que produce es un montón de cómics que tienes que organizarlo de una forma agradable para el cliente final, que fundamentalmente no va a ser un fricazo súper tipo Sheldon Cooper de las colecciones. Esos son los menos. Obviamente, si todo el mundo fuera así, Marvel, por ejemplo, sería una de las empresas más ricas del planeta. Y no lo es, porque compraría cómics todo Dios, sobre todo de grapa. No, lo que ellos tienen que hacer para precisamente vender cómics a gente nueva, como por ejemplo en tu caso, o gente que simplemente diga, oye, pues me ha llamado la atención esto de los cómics y voy a comprarme algo de superhéroes que me apetece. Tienes que ponerlo fácil y amigable. Claro. Y en el plan tradicional de serializado no funciona. Entonces, ahí es cuando ya sacan los formatos, que pasa tanto en Estados Unidos como en España como en Italia. Pues eso, lo del saga, ¿no? En plan de, pues esto lo vamos a llamar así para que la gente aquí coge y se haga una colección que va de esta época con este personaje. O esto lo vamos a llamar más have, que van a ser historias autoconclusivas importantes para que cada uno, a su ritmo, cotille un poco lo que quiera. Perdón. No te preocupes. Entonces, con DC, por supuesto, pasa igual. Porque al final todo esto que decimos, lo decimos de una, pero son las dos porque funcionan
a nivel editorial son equivalentes. Claro. Tienen, por así decirlo, los mismos hándicaps y el mismo enfoque. Entonces, eso es un poco la... Y además esto viene ocurriendo desde los años 90, porque hay un momento en la sociedad en general occidental, en donde el ocio ya se diversifica tanto que son los años 90. Y dirá la gente, ¿y por qué? Pues porque es cuando llegan las consolas y el boom de los ordenadores. Llegan los Windows 95, llega la Super Nintendo, llega la Mega Drive, llega la Game Boy, y todo eso hace que hasta en ese momento el ocio, por así decirlo, de una persona retraída, o sea, como de casera, ¿no? Que le gusten cosas más de leer, por así llamarlo, tenía pues dos cosas que eran o leer libros o leer cómics, nada más. A partir de ahí, esa gente descubre unos elementos interactivos más seductores. Esto es como el lado oscuro, ¿no? No es que sea mejor que la fuerza, es más seductor. Claro, pues eso es el ocio electrónico, no es que sea mejor que el cómic, pero sí es más seductor. ¿Por qué? Porque es más interactivo, es la lectura. Eso, por supuesto, el sector editorial lo tiene súper estudiado, claro. Pero ¿qué provoca esto? Que a partir de los años 90, el mundo del cómic occidental, porque esto al manga no le aplica, porque en Japón el manga es referencia del ocio siempre. Bueno, pues en Occidente hay una caída de público porque aparecen nuevos actores en escena, por así decirlo, nuevas competencias. Luego, por supuesto, con las redes seguirán apareciendo cada vez más y los móviles, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día hay un concierto de competencia muy grande alrededor de cosas que puede hacer alguien que aparte de leer cómics o de leer un libro. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria, sobre todo del superhéroe, que es la que más tiene? Pues es cuando en los años 90 y en el 2000 se empieza a inventar este tipo de formatos y de presentaciones que sean interesantes, no tanto para el lector habitual, que no tiene por qué llamarle la atención, porque ese lector habitual ya lo está haciendo, sino para la persona nueva que se quiere iniciar, por ejemplo tú, o B, la persona que nos dice, no he leído nunca un cómic, pero he visto tal película, me llamó la atención y me gustaría leer algo de ello, para leer algo. Entonces, a ese tipo a ambos perfiles, hasta los 90 no había una solución. Básicamente eran las grapas, que es como hemos iniciado todo el mundo desde los 80 para atrás. A partir de ahí tú te puedes iniciar de una forma muy distinta y de hecho hoy en día la versatilidad de formatos y de todo que hay es maravilloso y cada vez más. ¿Por qué? Pues porque lógicamente tienes que hacerte un hueco dentro de una sociedad que está muy, muy fraccionada en ocios que pasan desde TikTok hasta seguir viendo la televisión o el cine, pasando por, pues eso, las consolas, no sé qué, redes sociales, mil cosas. Eso es, o sea, los contenidos online y evidentemente al final eso es competencia para tu tiempo y para tu atención. Y en todos ellos la lectura, y el cómic de lectura, es la que más mal parada sale, porque es la actividad en la que tienes que tener más aplicada la concentración, porque es una actividad, es algo activo, que es leer. No es como escuchar música, que lo puedes hacer corriendo, o ver una serie que puedes estar con el móvil, o jugar a un juego que puedes estar haciendo en online con un compañero, ¿no? Un MMORPG, por ejemplo. Entonces, todo eso provocó esta mutación que ahora hace que tengamos en las librerías un montón de propuestas muy interesantes, que están muy guays. O sea, quiero decir que al final hay que verle el lado positivo en esta vida a todo lo que ocurre, ¿vale? Entonces hay gente que esos cambios que te he dicho antes los ven como el fin del mundo, como la pérdida de una época maravillosa, bla, bla, bla. Bueno, yo no lo veo así, porque a mí me han enseñado a ser adaptativo, que la vida va evolucionando, de hecho seguirá evolucionando, no va a quedar aquí. Ahora nos viene uno que se llama IA, que va a cambiar muchas cosas, no sabemos cuáles, pero las va a cambiar evidentemente. Y el ser humano no se puede detener, porque seguiríamos en las cavernas. O sea, quiere decir que tú tienes que ir evolucionando tanto como persona a lo largo de tu vida, igual que tú no serás el mismo dentro de 10 años que eres ahora, ni eres ahora igual que hace 10 años, pues la sociedad y los hábitos y todo. Entonces, adaptarse significa decir, bueno, yo no voy a renunciar a seguir siendo librero de cómics o a recomendar cómics. Lo que hay que tratar es de adaptarse al contexto en el que vivo y ver cómo yo puedo seguir recomendando cómics, teniendo en cuenta que coexista con, pues yo qué sé, pues con, por ejemplo, con ahora, ¿no? Como es la sociedad. Ese es el desafío, pero también es lo bonito, porque si no hubiera sido por todo esto, a lo mejor no teníamos estos formatos que estamos hablando, porque no hubieran hecho falta.
Ya ves. Entonces, muchas veces, cosas que tienes que están guays se deben a situaciones críticas en la Disruptivas. sociedad que te han provocado ese cambio. Por ejemplo, que hay una película de ello. Por culpa de la máquina Enigma de los alemanes, el señor Alan Turing inventó el concepto de máquina de Turing como concepto matemático del que surge la informática y los ordenadores. Bueno, Ujú. pues si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial y la máquina Enigma de los alemanes, pues a lo mejor la historia de la informática no se hubiera desarrollado en ese momento y a esa velocidad. A lo mejor hubiera sido más tarde o distinta. Entonces, eso fue bueno. Visto en la perspectiva, fue absolutamente bueno. Y así Claro. muchas otras cosas. Por eso digo que Mm. Y hablando de cómics de superhéroes, Marvel barra DC, ¿vale? Que es lo que yo más ganas tengo de leer. ¿Qué me recomiendas? Digamos, ¿qué must-have o qué línea me recomiendas que tenga que leer, sí o sí? Marvel o DC, o las dos. De cualquiera de las dos. Vale, pues en los dos casos, además ahora teniendo a Panini también con DC, lo pone maravilloso porque es exportar, o sea, ellos están usando el mismo formatos con éxito que han hecho durante años en Marvel, en Ujú. DC. Por lo cual, por ejemplo, ahora tenemos los DC más Have, en vez de Marvel más Have, que es básicamente el mismo concepto, pero con DC. Sí, Entonces, para mí, por ejemplo, para tu perfil, a ti te encaja como anillo al dedo el más Have. sí. O sea, además te encaja coger y bichearlos todos y respecto de tus gustos de personajes, decir, oye, pues mira, pues voy a leer este o aquel, porque en general es una selección que es bastante buena. Nosotros, por ejemplo, en la tienda decimos eso, decimos, a ver, tú elige de ahí primero qué personaje o grupo te gusta, porque si a ti no te gustan los mutantes, es que es tontería que yo te recomiendo un más de mutantes por muy bueno que sea, porque Claro. tú ya tienes una barrera adelante y es que no te apetece leer eso, que es lo que la gente no entiende de los gustos. O sea, a ti te tiene que gustar algo para a partir de ahí recomendarlo. Si no te gusta, por eso en el colegio es un desastre el tema de las lecturas obligadas cuando estudiamos, porque son obligadas. Porque tendría que ser un libro que a ti te llamara la atención y tú dijeras como estudiante, da igual que sea de primaria o secundaria, ostras, este me interesa leerlo. Ahí ganas a un lector. Si tú a una persona de 12 años le dices, no, toma, que este año toca leerte El cantar del mío Cid, lo más normal, salvo que seas un raro como yo, que así he acabado de librero, obviamente, pero lo más normal es que te diga, esto te lo metes por el culo, hablando mal y pronto. Y no va Bueno, a querer leer. ahora eso es bueno. Entonces, con los cómics igual, tú aquí llegas y dices, a ver, ¿qué tenemos en Más Hub de DC? Bueno, ahora hay poco, porque llevan poco tiempo, pero un día llegará que tendrás de muchos personajes y situaciones. Entonces, por ejemplo, ahora que tenemos de Batman y de Superman, fundamentalmente. Pues Ujú. esa pregunta es en plan, ¿de qué te gusta más, Batman o Superman? Pues me gusta Batman, pues el de Hash, el de Silencio, Cataplunga. No, pues me gusta más Superman. Vale, pues tienes dos donde elegir, el de Por el Mañana o el de All Star. A mí, como me gusta Jin Lee por encima de todas las cosas, yo recomiendo más el de Por el Mañana. Ujú. Pero porque a mí me gusta Jin Lee y además lo decimos, bueno, a mí, si tú preguntas mi opinión, pues yo evidentemente te la digo. Claro, ¿qué ocurre? Que si alguien me dice, pues yo me gusta que sea Superman, pero más parecido a la película y me da igual el dibujo, pues le digo, bueno, pues toma, el de All Star. También hay un poco, influye por eso te digo que tú ahí bicheando la colección, como tú sabes mejor que nadie cuáles son tus Claro. gustos, tú vas a decir, hostia, pues me apetecería leer algo de los Thunderbolts. Entonces vas a ver 2 o 3 de los Thunderbolts. Ujú. Y entonces ahí ya, viendo la sinopsis de qué etapa es, Sí, no tanto el dibujo, sino la etapa que tocan, pues tú vas a decir, anda, pues me llama más la atención este que este otro. Que a lo mejor ahí luego tú puedes preguntar, porque para eso estamos tanto la gente que recomienda en internet sobre todo, como los libreros, en plan de, oye, ¿qué te parece este en relación a este otro? Que vale que sigue siendo opinión personal, pero yo ahí a mm, veces digo, hombre, pues intrínsecamente este es mejor que este. Luego ya para gustos los colores. Entonces, en resumen, yo creo que a ti te encaja muy bien. es En más general es half. un formato que le encaja a la gente que viene de Ujú. nuevas a los superhéroes, le encaja de maravilla. Es un invento increíblemente bueno, que no sé si es de Panini Italia o Panini España, pero jo, está pensado maravillosamente y es un exitazo. Y es, como te digo, el más have. Pues me lo apunto. Y ya para terminar, aunque me he dejado algún que otro tema en el tintero, pero para la gente que esté viendo esto es que es relativamente tarde, ¿vale? Y mañana hay que madrugar. Te quiero Bueno, que preguntar yo por... te suelto muchos rollos, también o sea, No, lo sé, o sea, lo reconozco, vamos. Sácame la y esto como me pero gusta se mucho, disfruta, pues se fíjate tú. disfruta. Si fueras un político estaría diciendo,
que acabe esto ya. Pero esto se disfruta, esto se disfruta. Para terminar, tú eres el copropietario de Akira, una empresa que sin perder, por lo que tengo entendido, aunque por desgracia no soy de Madrid y no he podido ir a vuestra tienda, pero a poco que vaya a Madrid voy a ir. Por lo que tengo entendido, por lo que escucho a muchos creadores que algunos han venido por aquí, como ya hemos dicho, siempre dicen eso, que Akira es una empresa que ha ido creciendo, no es tampoco aquí la más grande del mundo, pero es una empresa que ha ido creciendo, pero que a la vez sigue manteniendo ese espíritu de pequeña empresa, cercana, amigable con el público. Y te quiero preguntar, pues ¿cómo ves la evolución de Akira en los últimos años y cómo son tus expectativas para el futuro? Bueno, es cierto eso que dices, y es verdad. O sea, para nosotros, a ver, la tienda es, como empresa, es una extensión de la familia y así la seguimos considerando. Por eso nuestra forma de considerar a nuestros trabajadores, al equipo que tenemos y a la forma de trabajar y tal, que antes, cuando hemos hablado de empresas, te lo he dicho un poco de pasada, es como si fuera una extensión de esa misma familia, ¿no? Ujú. Con primos, primos segundos y tal. O sea, una coexistencia en la que no es algo frío. O sea, nosotros por educación de mi padre, por su forma de ser, vamos a decir, ideológica, que ha sido siempre y que la ha transmitido a sus hijos, que a nadie la sabe, porque nosotros, a diferencia de mucha parte de la población del mundo hoy en día, no hacemos bandera de contar cómo somos ni cómo opinamos, porque en el fondo a nadie le importa. Y pensamos igual de todo, o sea, a nadie le importa lo que piensa otro y nosotros lo aplicamos, o sea, a nadie le importa lo que pensamos, lo que sí que tratas es de plasmarlo. Entonces, teniendo en cuenta cómo nosotros vemos el capitalismo en el que nos ha tocado vivir y viviremos, pues a ver, puedes estar con él más o menos de acuerdo porque te toca vivirlo, pero tratas de aplicarlo en la forma en la que tú te sientes más a gusto. Y para nosotros, esa forma no es en la de tener inversores, en la de tener gente que son gente que ficha y no sé qué, en tener unos horarios que estás abierto 24 horas en 3 turnos, cosas incluso que hacen otros miembros de nuestro sector, que a lo mejor incluso son más pequeños, pero que, por ejemplo, tienen abierto todo el día y nosotros nos preocupamos por nuestros trabajadores y su bienestar. Y preferimos hacer una parada al mediodía para que ellos descansen de trabajar, porque también son seres humanos, evidentemente, con sus cosas, y no todo es estar abierto muchas horas para tener gente dentro. Volvemos a lo mismo que te decía antes de los inversores. A nosotros, como lo tenemos puesto, nos vale. La pandemia, por ejemplo, recortó los horarios y nosotros los hemos seguido usando recortados. Nosotros Ujú. entre semana cerramos a las 7:30. Hace años empezamos cerrando a las 9 de la noche. Ahora cerramos entre semana a las 7:30. Y hay gente que nos dice, pues en la tienda, te voy a decir el nombre, cierran a las 9. Y le decimos, pues lo sentimos por sus trabajadores. Los Hombre, míos están contentos. ¿Por qué? Porque yo les permito que estén con su familia mucho antes. Y la tienda sigue funcionando. Sigue funcionando. Y ese es el objetivo. Yo qué sé, ahora, por ejemplo, queremos introducir un servicio interno nuestro propio de fisioterapeutas, de fisioterapia para los trabajadores, ¿sabes? ¿Por qué? Es un coste que evidentemente lo paga la tienda, que corre a coste de la empresa y que no lo recuperas con venta ni con nada. Pero claro. de nuevo, joder, para nosotros son como familiares, pues eso, como primos segundos y tal. O sea, es gente que la queremos, más allá de que trabajen con nosotros y nos preocupamos por su bienestar, en este caso, de que tengan problemas haciendo las cajas de la nada, no sé qué, o sea, el que se les agarra el cuello y tal. Bueno, pues tener entonces, lo queremos preparar mi hermano y yo, un servicio interno para que ellos lo usen de esa forma. Por ejemplo, estas cosas a mí me han gustado mucho del Google antes de salir a bolsa, Mm. porque el Google antes de salir a bolsa era así. El problema de Google, que la gente no percibe, es que Google, cuando se hizo pública, dejó de ser una empresa que decía el logo era suyo, su eslogan era Don't be evil, no hagas el mal, y sí que lo hicieron. Se convirtieron en una empresa muy jodida más, o de las más jodidas. Pero hasta ese momento era una empresa tan guay que desarrolló un sistema de correo, que es Gmail, que funciona como un tiro, y lo hizo trabajadores suyos en su tiempo libre, por así decirlo, porque Google daba a los trabajadores un tiempo libre para usarlo en proyectos particulares. Eso está muy guay. Y eso no lo hacen todas las empresas. Entonces, para nosotros eso es una guía de lo que tiene que ser el desempeño laboral, ¿no? Y dices, bueno, te sirve para vivir, está muy guay, te permite crecer. Claro, nosotros crecemos además porque todo lo reinvertimos en la tienda. O sea, nosotros no Claro. tenemos 2 casas, 2 coches. O sea, mi casa aquí donde estoy es muy pequeña. Tengo un coche de hace 20 años
¿Y dónde se va el resto del dinero que yo he ido ganando? En la tienda. Por eso ha crecido de 25 metros cuadrados a 1080 que tiene ahora. Porque reinvertimos constantemente, por eso le hacemos cosas todo el rato, por eso no paramos. Claro. O sea, milagros no hay, es reinvertir. Ahora, ¿cuánta gente de otros que tengan negocios o directamente de mi sector no hacen eso? Pues evidentemente no lo puedo decir, obviamente me metería en un lío, pero más de lo que parece. Porque la gente por ahí pues tiene casas, tiene coches, tiene propiedades. Claro, luego a lo mejor la tienda dices, hostia, no cambian los muebles en 20 años. Obviamente, porque el dinero no da para todo. Pero está claro que sus prioridades son abrir 12 horas del tirón y comprarse una segunda casa. Mis prioridades son, dentro de dar un buen servicio, que la tienda sea siempre lo más chulo posible, porque al final es mi extensión de mi casa, y que encima yo y mi plantilla estemos allí viviendo y trabajando en unas condiciones maravillosas. Eso para nosotros, sin entrar en cómo vemos la vida y ideológicamente hablando, es el capitalismo. Que deja mucho de esa visión personal e ideológica, esa visión empresarial, no deja de ser una declaración de intenciones, positiva para mí. Y nosotros no la contamos en ningún lado, pero la aplicamos así. Sabemos que somos raros, obviamente, pero porque somos hijos de una persona, mi padre, que en eso también siempre ha sido raro en su forma de ver la vida y de pensar. Nos la ha transmitido a nosotros. Entonces, el día que surgió poner la tienda, bueno, pues en ella empezamos a plasmar muchas cosas de cómo somos, que son no solo la decoración y la forma de trabajar, sino todo esto, lógicamente. Y igual que, y lo mismo, por ejemplo, lo del tema de dedicarle muchas horas. Nosotros le dedicamos una cantidad de horas exagerada a la tienda, mi hermano y yo. O sea, hay días que si te empeñas te quedas allí sin dormir. ¿Por qué? Pues porque en el fondo nos divierte mucho y es parte de nuestra vida. Pero también eso es una proyección de cómo tú eres. Claro. Porque hay gente que no está dispuesta a negociar una hora más de su trabajo y da igual que sea propio o ajeno, no está dispuesta. Y nosotros, pues igual, no hemos sido educados por una persona estajanovista que se crió en un pueblo pequeñito de Toledo, donde lo que más ha conocido es que el trabajo al final es lo que te hace prosperar. Entonces, igual eso lo aplicas en la tienda en el sentido de, oye, pues hay que hacer esta cosa, pues la hacemos, venga, nos ponemos las pilas, pum, pum, pum. A ver, para mí sería mucho más sencillo ahora mismo decirte, pues mira, llevo sin trabajar desde junio porque qué coñazo trabajar. En la tienda estén mis chicos y yo aquí a rascarme los cataplines porque hay que vivir la vida. O sea, yo no soy imbécil. Eso molaría mucho. Pero es que si yo hago eso, no tengo la tienda que tengo. Claro. Y a lo mejor no estamos hablando ahora mismo. Eso te iba a decir, lo que la gente percibe, claro, entonces lo que la gente percibe es que una de dos, o soy millonario, que no lo soy, cuando les digo, oye, puedes ver mis propiedades, que son, o sea, se pueden averiguar lo que tenemos en cada uno de la familia, o sea, no es una cosa secreta. Ver las 4 cosas que tenemos, que lo que más tenemos, lógicamente, es la tienda. Entonces, si no eres millonario, lo otro es que estás teniendo una mentalidad concreta para tu negocio, que es esa que te he dicho. Y ya te digo, para nosotros muy orgullosos porque, bueno, nos hace sentirnos contentos con esa aplicación de nuestra forma de ser y de pensar al capitalismo en el que necesariamente sí o sí tenemos que vivir y estar dentro de él obligatoriamente y hasta que nos muramos. Pues con esa bonita y válida y buena reflexión nos vamos a quedar en este episodio de La Frikiana. Jesús Maruganco, director o copropietario de Akira Comics. Gracias por venir a este programa. A ti, muchas gracias por invitarme. Te invitaré en el futuro porque la verdad es que me lo he pasado muy bien y si no fuera por las horas estaremos aquí una hora más charlando. Encantado y hablar de cómics, bueno, lo que me des. Pues te llaman en el futuro. Muchas gracias por venir. Nosotros nos vamos. Tenéis más contenido tanto de La Frikiana como de La Diana en nuestros canales y ya para vivir la vida. Muchas gracias. Chao, chao. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.